Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta cita con el ajedrez, en este programa Jaque a la Mente, de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Bien, hoy muy bien, la primavera ya está aquí. La primavera ya llega, ya se acercan las blancas, echando a las negras del tablero, y vamos a hablar de otro de estos personajes importantísimos del ajedrez y también que tuvieron, por lo menos de cuna, como es este caso, sangre judía, aunque después eligieron otros derroteros para su vida. Vamos a hablar de Siegbert Tarrasch. ¿Quién era? Sí, Siegbert Tarrasch, al que se refiere siempre como el doctor Tarrasch, porque era médico, era cirujano, pues era un personaje bastante peculiar, que se distinguía por rasgos característicos que no son tan comunes en ajedrez. Entonces había nacido en Wrocław, que en Polonia, en el 5 de marzo, justamente hace 2 días de 1862, hace 155 años, y murió, bueno, siempre se le consideró como un alemán, puesto que a los 3 años ya lo llevaron sus padres a Alemania. Y la propia Wrocław pasó después a ser alemana, llamada Breslau, ahora ha vuelto a ser polaca, pero es una zona de habla alemana. Conflictiva o fronteriza, digamos, casi. Y murió en 1934, un año después de que los nazis llegaran al poder. Entonces, este hombre murió a los 71 años, no fue nunca campeón mundial, nunca llegó a serlo, pero sí se le considera como uno de los 3 jugadores más fuertes de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Y por qué no llegó a ser campeón? ¿Porque no competía o porque les dejaba ganar a los demás? Había muchos factores intervinieron. Él era primero hay que hablar un poco de su vida, sí, hablemos de la vida, porque es importante para entender al personaje. Pertenecía a una familia judía muy acomodada, y este hombre, pues, siempre fue de lo más exquisito y elegante. Vestía, a diferencia de muchísimos ajedrecistas, te lo puedo confirmar, que son unos desastres. Este hombre vestía muy elegantemente, tenía maneras muy finas, era miembro de la buena sociedad y, claro, compartía su vida. No era ajedrecista exclusivamente, sino que era médico, era cirujano. Y vivió la mayor parte de su vida en Nuremberg y después en München, donde murió, por cierto. Entonces, este hombre, claro, era un tipo de jugador poco conocido en el ambiente del ajedrez. Allá habíamos visto Steinitz, que era un hombre mucho más bonachón, se puede decir, y menos afortunado por la cuna, ¿no? Y este hombre, pues, hizo sus estudios de medicina, se convirtió en un cirujano bastante famoso y le encantaba el ajedrez. Obviamente llegó a ser muy, muy fuerte jugador, pero claro, nunca llegó al campeonato mundial por varias razones. Hay gente que le dice que tuvo la mala suerte de vivir en la época en que vivía Emanuel Lasker, que hemos ya citado alguna vez y que estudiaremos en un próximo capítulo. Pero bueno, Lasker... O sea, era como Cristiano Ronaldo en la época de Messi. Sí, es decir, que no acertó a vivir en la etapa en la época correcta, y se enfrentó al buen hacer de Lasker, que era un portento y que reinó en el mundo del ajedrez durante muchísimo tiempo. Bueno,
Dicho esto, ya sabemos un poco, lo hemos situado, ahora vamos a ver cuáles eran sus características, digamos. Ujú. Tenía, eso es muy importante, y ya lo hemos visto también en el caso de Steinitz, tenía una malformación en el pie Mm. y renqueó toda su vida. Entonces hay mucha gente que dice que Que para ser un ajedrecista te tiene que pasar sí, algo. te tiene que te quieres, es decir, hay toda una serie de teorías porque era un hombre muy arrogante, Ajá. arrogantísimo, muy pedante, agresivo, dogmático, lo llamaban Sigbert Tarrasch, el dogmático preceptor Germaniae. ¿Eh? Mm. Entonces tenían todo tipo de apelativos, mucho amor propio, mucho egocentrismo y muy dogmático, es decir, lo que él decía debía ir a misa, ¿no? Entonces este hombre no era muy querido por sus coetáneos y obviamente hay muchos que consideran que este fue un mecanismo de defensa para digamos, compensar su complejo de inferioridad. Se le acusó de ser antipático, orgulloso, etcétera. Pero estos son características que también hay que reconocer que era un hombre muy culto, melómano de primera, y refinado, es decir, políglota, Ujú. editor, y médico cirujano también que trabajaba no solo en el hospital, sino en una oficina propia, una consulta propia que Ujú. tenía. O sea, muy elitista. Ese es también, ¿no? O sea, Sí, sí, que era, pertenecía a un grupo muy selecto, que tenía mucho talento, pero también era muy engreído. muy engreído y entonces este hombre se le ve enseguida el plumero, como se dice, cuando pretendía que no quería ser el primero entre los alemanes, sino el campeón del mundo para Alemania. Ujú. Cosa, meta que no alcanzó por las razones que vamos a ver ahora. Este hombre llega a interesarse mucho por el ajedrez, entonces consigue su título de maestro a los 21 años en Hamburgo. A los 23 ya se graduó como médico, es decir, que él siempre profesionalmente estuvo atado por su profesión y fue 3 veces campeón de Alemania. Luego gana 5 torneos seguidos. Un hombre, un jugador fortísimo. Ujú. Alemania había en aquella época jugadores de primera clase Claro, sí, sí. y entonces este hombre, pues en Nuremberg gana el torneo en 1888, gana el de Breslau, de Wrocław en 89, en Manchester en 90, en Dresden en 92, en Leipzig en 1894, y este hombre, bueno, pues se le considera uno de los 2 o 3 más fuertes jugadores del mundo. Y claro, obviamente hay un momento en que hay que plantearse disputar el campeonato del mundo. Entonces fue el desafiante oficial para luchar por el campeonato mundial en Cuba, en invierno del 92, creo, 91 a 92. Ujú. Tenía que luchar contra el titular, ¿eh? Y que era era, capa blanca. ¿eh? No. que era Wilhelm Steinitz. Ah. Pero probablemente yo, sabiendo un poco de su vida, él da una excusa que no va a poder ser porque el título mundial se va a disputar, el match se va a disputar en Cuba. Son por lo menos 3 meses de interrupción, Claro, es que porque hay que ir en hay barco. que ir en barco a Cuba, volver, el torneo duraría 5 o 6 semanas. Sí, sí, sí. Y él dice, como pretexto, porque realmente si hubiera querido podría haber participado, era Ujú. una forma de
Escabullir el bulto. escaquearse. Él dice que no puede ausentarse tanto tiempo de sus pacientes y entonces, bueno, No va a Cuba. este campeonato del mundo fue un fracaso. En 1894, esta vez Emanuel Lasker, le pagó con la misma moneda. Él quería disputar el campeonato del mundo, pero Lasker le dijo que no le interesaba esta vez. Entonces se frustró, digamos, el intento y por fin, en 1988, 1908, ¿sí? Por fin disputa el campeonato mundial, el título, con Lasker. Contra Lasker. Contra Lasker en Berlín. Y pierde de manera espantosa, porque pierde 10,5 a 5,5. Es decir, no cabía duda de que Lasker era muy superior. Y él, pues, fue incapaz de asumir la derrota. Ahí inventó unas excusas diciendo que el aire marino le había molestado. Y eso es pura patraña. Porque, o sea, este es el abuelo de Fischer. Sí. También no, es pura patraña porque sí. el campeonato mundial se disputó también en Düsseldorf y en Berlín, que no tiene nada que ver con el mar, como en se Berlín sabe. No, a menos que el río te produzca... Más aún, en 1907 había ganado un torneo importantísimo en Ostende, Bélgica, que está al borde del mar. Entonces sus pretextos eran más o menos una patraña inventada. No podía... Pero entonces, si Lasker le dio esa paliza y no jugó y no fue campeón, ¿qué es lo que ha convertido a Tarrasch en una leyenda? Bueno, pues que era un jugador fortísimo, que arrasaba en los torneos, ganó incluso más torneos que Lasker en esa época. Ajá. Es decir, tuvo él tres etapas en su vida ajedrecística, digamos. La primera es la plenitud, hasta 1898, donde gana un sinfín de torneos, como hemos visto, en Leipzig, Dresde, Manchester, etc. Después es un jugador fortísimo hasta 1911 y ya empieza a decaer en una tercera fase en que ya pone menos anhelo en ganar, ya es un jugador más hasta el fin de sus días, ¿no? Y bueno, pues es un hombre... del que era muy agresivo. A Lasker le dijo antes del match, dijo, para usted, señor Lasker, tengo solo 2 palabras, jaque mate. Y haciendo una reverencia se marchó. Esta frase no le salió muy bien porque creo que fue el que recibió el mate fue él. Bueno, dijo esas 2 palabras que eran las que le iban a decir a él. Sí, entonces, ¿qué aportó al ajedrez? Es decir, él amplió los conocimientos de Steinitz, que ya se sabe, Steinitz dio un vuelco a la teoría del ajedrez, lo hizo evolucionar porque el estilo que hasta esa época imperaba, que era el estilo romántico, de sacrificios, de ataques vehementes, pues Steinitz lo hizo evolucionar hacia un juego posicional, donde ya no había sacrificios ni lucha violenta, sino un juego posicional de maniobras y que se basaba en acumulación de pequeñas ventajas. Ya cambia totalmente, es como pasar del arte figurativo al
impresionismo, Sí, digamos, ya, o al arte moderno, ya. Entonces, claro, este hombre utilizó los conocimientos de Steinitz y los amplió. Ujú. Entonces es muy importante como un teórico del ajedrez, que hizo evolucionar el ajedrez. Bueno, y hay un detalle de su vida que me lo habías comentado antes, pero que no lo mencionaste. Él, a pesar de haber nacido en una familia judía, se convirtió. Sí, se convirtió al protestantismo, no sé muy bien por qué razón, lo hizo en 1909, ¿eh? Ujú. Y claro, Pero luego, cuando dijimos que él murió en el 34, un año después de que subieron los nazis, ese último año fue terrible, ¿no? sí, A pesar de no ser judío de fe. bueno, entre la poca simpatía que le tenían como Mm, persona por ser arrogante, egocéntrico, taxativo, dogmático, etcétera, además de esto, se juntaba el hecho de que, claro, tenía sangre judía. tenía sangre judía, no lo podía esconder, y la Liga Alemana de Ajedrez le dio de baja en Ujú. el último año de su vida ya. Es decir, se nace judío y se muere judío, aunque uno sea protestante en Ujú. este Y caso. seguramente alguno pensaba que no llegó a ser campeón por eso, ¿no? Porque como era judío, para Alemania no hubiera sido... No, esto no, no, no. Yo creo que fue una serie de una época no adecuada por la presencia de Lasker y después una serie de elementos personales Ujú. también, porque estoy seguro que si hubiera viajado a Cuba En ese en momento. 1892, época de su plenitud, Ahí sí ganaba, ¿no? ahí, o por lo menos no lo destrozaba Lasker como lo hizo Ujú. 16 años después, en 1908. Entonces, este hombre conviene dar algunas de sus frases famosas para entender Ujú. su psicología profunda, ¿eh? Él decía, por ejemplo, y eso, en esos tiene mucha razón. Decía que él compadecía a los seres humanos que no habían conocido el ajedrez, Ujú. porque lo equiparaba con el amor o la música. Dice, una persona que no ha conocido el amor o la música es un ser incompleto, ¿eh? Y entonces decía, su frase clave era, el ajedrez, como la música o el amor, tiene el poder de hacer feliz a la gente. Ujú. Y en eso tiene mucha razón, porque el ajedrez es una actividad que para la gente que no juega no pueden entender hasta qué punto puede ser creativo y puede ser ocupar una Im- buena porción Imprescindible. de la energía vital y de la... Bueno, Yo mismo acabo de jugar anteayer en la Liga de Madrid una partida muy tensa que gané de una forma así un tanto con muchos interrogantes y de verdad, cuando uno disputa una partida así de 4 horas y sale airoso ujú. pues se siente bien, es decir, es una... Bueno, esto es como... Y yo no cojeo ni arranqueo. No, pero esto es como unas cuantas décadas después estaba lo de aquello de sexo, rock and roll, sexo, drogas y rock and roll. En esa época, pues ajedrez, música y amor. Sí, Es eso es lo que dijo. lo que predicaba Tarrasch. ¿Y qué otra Hay, frase? hay otras que tenía sentido del humor también. Por ejemplo, en esta frase que se podía haber aplicado a él mismo. Mm, Decía, es una frase famosa, dice, jamás he conseguido derrotar a ningún rival que se encontrara en perfecto estado de salud. ajá. Eso para decir que siempre el que pierde se inventa un pretexto, Algo no, me parecido. dolía la cabeza, hoy no, no hay un rival que esté en plena forma que uno pueda ganar, siempre hay algún motivo. Y tenía otras también en cuanto al ajedrez, frases contradictorias a veces. Dice, no basta con ser buen jugador, además hay que jugar bien. Ajá. Pero a la vez decía,
uno no tiene que jugar muy bien, basta con jugar mejor que el oponente. Bueno, no es contradictorio con la anterior, pero ya es Bueno, buscar la quinta pata al en gato. una dice que hay que jugar bien y en otra dice que no hay que jugar tan bien, sino jugar mejor que Sí. el rival. Bueno, y tiene muchas frases. Este hombre también era eh, un editor de ajedrez. De libros de ajedrez. Publicó 2 libros de ajedrez, 3 muy importantes, que son las 300 partidas de ajedrez, que es un clásico, y la partida moderna de ajedrez, en el que plantea ya los principios modernos del ajedrez. Y bueno, este hombre, la verdad, es muy interesante porque no hay muchos como él Ujú. en el terreno del ajedrez. Bueno, ya saben, ustedes pueden buscar en internet, supongo que también se encontrarán sus partidas, ¿no? O sea, Sí, las partidas que jugó Tarras y... sí, vienen en todos Así que, bueno, este es un programa que en muchos programas nosotros decimos busquen en YouTube, pero aquí Sí. no hace falta buscar en YouTube, en internet. En Hay internet. millones de partidas y muchas de ellas... Tarrasch, T-A-2-R-A-S-C-H, Siegbert. Y bueno, solamente terminar con un elemento que sí puede interesar. Él, como médico, opinó que el juego de ajedrez, aparte de ser tan agradable y colmar las necesidades estéticas o de lucha del individuo, que puede ser muy terapéutico. Él estaba convencido que para enfermos deprimidos o neuróticos, el ajedrez podía ser el mejor medicamento. Bueno, eso porque no conoció a Bobby Fischer otra vez. Yo siempre lo traigo porque si no tendría que ser el hombre más curado y feliz del mundo. René, muchas gracias por habernos presentado, acercado a la figura de Siegbert Tarrasch, y te invitamos como siempre a que dentro de 2 semanas vuelvas a hablarnos de otro elemento, de otra personalidad de este mundo en esta sección tuya, sí. Jaque a la mente. Probablemente será Emanuel Lasker, al que ya hemos mencionado en estas 2 anteriores. Otro portento del ajedrez y que muy importante.